Bienvenidos nuevamente a esta edición de El Taller, una iglesia irresistible. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta edición y aprovechamos para saludar a todos los que se unen a nosotros en distintas partes del mundo. ¿Sabía usted que todas las semanas hay personas en Europa, Suramérica y Norteamérica que ven esta edición? Queremos darle a todos ustedes nuestra gratitud y queremos anunciar al final de este mensaje de hoy algo muy importante para lo cual queremos que se mantenga con nosotros hasta el final. Estamos en la parte 3 de la serie Como un campeón y hemos estado hablando sobre cómo piensan los campeones. La primera semana aprendimos que hay que entrenar como un campeón. Antes de ganar cualquier batalla, los campeones ganan en su mente porque saben que la guerra o la batalla más grande se libra en su mente. Así que piensan con fe antes de enfrentar sus grandes desafíos. Y eso lo aprendimos en la primera semana. La semana pasada aprendimos que hay que apasionarse como los campeones. Si tú has perdido algunos rounds en el cuadrilátero de la vida, sabes que hay que ponerle corazón a pararse, a ponerse de pie para seguir adelante. Eso es lo que hacen los campeones. Los campeones se apasionan con lo que ellos desean alcanzar, lo que desean lograr, el éxito que desean tener. Hoy vamos a hablar acerca de ser responsables como los campeones. Porque los campeones piensan en el bienestar del equipo. Permíteme comenzar con una pregunta que me gustaría que de alguna forma tú participaras. Puedes entrar en el chat, puedes participar en el chat en este día. Nos gustaría saber tu opinión, tu respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué le dirías a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, si te invitara a compartir con él cualquier cosa que te gustaría pedirle? En otras palabras, si te dice, pídeme lo que sea, que te voy a dar lo que tú quieras, ¿qué tú le pedirías a Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que tiene 200,000 millones de dólares en su cuenta? ¿Qué le pedirías? Estoy curioso de saber. A ver, escribe en el chat si deseas. Puedes ponerlo si gustas. ¿Qué le pedirías al hombre más rico del planeta si te diera la oportunidad de que le pidieras cualquier cosa? Porque si le pides, él te lo daría. Estoy muy emocionado con el pasaje que vamos a ver en el día de hoy. Está en Mateo capítulo 8. Es un momento interesantísimo en el ministerio de Jesús. Y yo quiero que vayamos al versículo 5. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Dice, al entrar Jesús en Capernaum. Y vamos a detenernos ahí un momento, porque quiero que tú te imagines esta escena. Jesús había entregado lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, había bajado de esa zona para dirigirse a Capernaum, que era el pueblo donde él residía. En el camino sanó hasta un leproso que se acercó pidiendo ayuda. Y ahora, después de 2.8 horas de caminata, llega a Capernaum y en Capernaum, que era el lugar de su residencia, se fue con su equipo de trabajo rumbo a un momento de descanso. Pero al entrar Jesús en Capernaum, el versículo 5 sigue diciendo, se le acercó un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un oficial del ejército romano. Era alguien que comandaba una centuria. En la estructura del ejército romano, 6 centurias hacían un cohorte. Un cohorte estaba compuesto por 600 soldados y 10 cohortes era el equivalente de una legión, que eran 6,000 soldados.
Pero la centuria era la unidad básica para agrupar a los soldados. Y los centuriones tenían que ser rudos, resistentes, templados, luchadores de mucho éxito. Eran los campeones del ejército. Y este centurión se acercó a Jesús. No solo ellos estaban a cargo de la guerra, sino también de la paz en los territorios que ellos conquistaban. Y este centurión que se acerca a Jesús es una persona que está a cargo de administrar la paz en esa zona y era un hombre adinerado. En el Evangelio de Lucas hace un registro de esta escena y dice que este hombre, este centurión, era una persona acomodada porque él mandó a construir una sinagoga para los judíos. Desde el punto de vista social, era una persona con recursos económicos y tenía una solvencia tremenda. Tenía poder, tenía dinero, tenía prestigio. Pero al entrar Jesús en Capernaum, dice el versículo 5, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. No le ordenó a Jesús que viniera donde él estaba, sino que él fue hasta donde estaba Jesús para pedir ayuda. Y entonces el versículo 6 dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Él fue directo, sabía lo que quería y le dice a Jesús que necesita su ayuda. A veces nosotros hablamos con Jesús en una forma muy superficial. Hablamos divagando. Decimos, mi matrimonio no funciona, no me siento bien, no tengo dinero. Si Jesús te preguntara hoy a ti, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabrías contestar esa pregunta de una forma específica? Hay que ser específico. En la vida tenemos que aprender a ser específicos. Y cuando hablamos con Jesús, es mejor hablar en forma específica. El centurión hizo una petición. Y él le dice, mi siervo está postrado, está sufriendo, necesita ayuda, necesita ser sanado. Sánalo. Entonces, más adelante, en el versículo 8, dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús hizo algo sorprendente después de esto. Dice que al oír esto, Jesús se asombró. Ahora, mi pregunta es, ¿qué asombró a Jesús? Yo estoy asombrado de que Jesús se haya asombrado. ¿Qué asombró a Jesús? Es interesante cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú encuentras que hay dos momentos en los que Jesús queda asombrado. En una ocasión, Jesús fue asombrado por la incredulidad de la gente. Pero en esta ocasión, Jesús está asombrado por algo diferente, porque este hombre tenía una gran fe. En el versículo 10 dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Qué hacía de su fe algo tan asombroso? Dos cosas. La primera, que él entendió la relación que hay entre la fe y la autoridad. Tenía una fe no
cuestionada de la autoridad de Jesús para hacer lo que él podía hacer. Incluso una fe que no cuestionaba su autoridad ante las cosas imposibles. Él entendía lo que se conoce como la cadena de mando. En el ejército hay lo que se llama la cadena de mando. Y como soldado, ese centurión sabía lo que era la cadena de mando. Tenía gente bajo su autoridad y él mismo estaba bajo autoridad. En el ejército, las cosas se dan porque hay obediencia a la autoridad. El centurión vio a Jesús como una persona con autoridad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes tú una fe que entiende que Dios tiene el poder sobre cada situación en tu vida? Es una pregunta que me gustaría que pensaras en ella, que razonaras en ella. Esta es la clase de fe por la que estamos orando durante toda esta semana y durante todo este mes sobre la iglesia y sobre todas las personas que están en contacto con nosotros. Es una fe en que Jesús tiene la autoridad sobre la totalidad de nuestra vida. Pero hay algo más en esta fe asombrosa del centurión. No solamente entendía esa relación entre fe y autoridad, sino que levantó a otro. Recuerda la pregunta al principio. Si Elon Musk te pregunta, ¿qué te gustaría que hiciera por ti? ¿Qué le dirías? De seguro escribiste algo o pensaste en algo. Muchos pensamos en una solución para nosotros, algo que necesitamos. Pásame $500,000 a la cuenta y vamos a comenzar por ahí para poder resolver algunas cositas. Pero el centurión tenía algo diferente en su mente. El centurión tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa, ya fuese promoción, riqueza, cualquier cosa, pero pidió la salud de su siervo, de su empleado. En el primer siglo, los siervos eran máquinas de trabajo, así se consideraban, máquinas de trabajo. Y se reemplazaban cuando se enfermaban. Pero este hombre tenía compasión. A pesar de que era una persona fuerte, ruda, era también un hombre que tenía compasión por su siervo. Y él levantó a este hombre ante Jesús para que él hiciera algo por él. El centurión levantó a su siervo ante Jesús para que lo sanara. Jesús fue impresionado porque vio la fe, la resolución en la vida de este hombre, la fe atrevida a favor del empleado que estaba enfermo. Y le encanta a Jesús cuando nosotros entramos al terreno de acción para interceder por otros. Entonces Jesús le dice en el versículo 13, ve, todo se hará tal como creíste. ¿Por qué estamos en esta serie durante este mes? Esta serie que hemos titulado Como un campeón. ¿Por qué estamos orando y ayunando? A lo mejor tú dices, orar está bien, ayunar, bueno, explícame por qué. Yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuán desesperada o cuán desesperado estás por otros? No solo por ti. ¿Cuán desesperada o desesperado estás por otros? ¿Estás desesperado por tu familia? ¿Estás desesperado por tu matrimonio? ¿Estás desesperado por tus amigos? ¿Estás desesperado por tus colegas de la oficina?
¿cuán desesperado estás por otros? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿a quién puedes impactar desde la brecha? Desde el espacio de la intercesión. Es importante. Tal vez hay alguien en este momento que necesita que intercedas por su bienestar. Alguien que necesita que tú te metas en la brecha y tengas un momento para interceder por su vida. Y la tercera pregunta, si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. ¿Qué está diciendo? Dios está buscando gente que levante a otros ante él. Imagínate, solo imagínate, ¿qué podría suceder en tu familia si tú entras en la brecha para interceder a su favor? Imagínate qué sucedería en tu oficina si tú te metes en la brecha a interceder por el problema o la situación que hay que superar. Imagínate qué podría suceder si tú intercedieras por tu vecindario o por tu país. Sería de un impacto tremendo. Si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Mucha gente a tu alrededor está desesperada. Estamos viviendo tiempos de mucha desesperación. Estamos viviendo tiempos donde los problemas de salud mental se han agudizado porque la gente anda desesperada. Yo te desafío a que saques tiempo esta semana para hacer un calendario personal. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tomes un momento para interceder por otras personas alrededor de ti. Tal vez el lunes puedes hacerlo por tu familia, por tus hijos, por tu esposa o tu esposo. ¿Qué tal si comienzas a orar por ellos? El martes puedes orar por las personas de tu trabajo, por el negocio que tienes, por lo que es tu trabajo diario. El miércoles podrías hacerlo por tus amistades, tus amigos, a lo mejor algunos de ellos que están pasando grandes problemas. El jueves podrías hacerlo por tu país, porque definitivamente necesitamos orar por la gente que está sufriendo y también por las personas que dirigen este país. Y el viernes podrías también orar por la iglesia, por lo que la iglesia tiene ante sí como una gran oportunidad para servir en la comunidad. Hay diferentes razones por las que yo te invito a que durante la próxima semana tú comiences a interceder por otros. Porque si no eres tú, ¿quién? Los campeones toman no solo responsabilidad de sus vidas, de su trabajo, sino también toman responsabilidad por su equipo, por su gente, por su familia, por sus colaboradores. Si no eres tú, ¿quién? Esa es la pregunta. Si no eres tú, ¿quién? Yo creo que vamos a poder contar contigo. Y esta semana va a ser una semana estupenda, donde vamos a descubrir y donde vamos a expandir y donde vamos a crecer, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo. Porque cuando tú comienzas a descubrir el poder de la intercesión por otros, empiezas a ver
de qué se trata esto que llamamos oración, eso que llamamos hablar con Dios. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición del taller, una iglesia irresistible. Y queremos animarte a regresar la próxima semana porque vamos a entrar en un tema interesante de los campeones, porque estamos aprendiendo a pensar como un campeón.